Angie, casi ahí. Ahí, pero aquí. Bueno, a nosotros nos correspondió lo literario y al lenguaje común. Lo literario, bueno, es como tal es determinación sobre lo literario y la diferencia respecto al lenguaje común. Bueno, ya vamos a hablar de la definición de lo literario y sus características, al igual que el lenguaje común y las diferencias que tiene bueno, antes de iniciar, para ustedes se consideran que es un novel literario para iniciar. ¿Literario o lenguaje literario? Lenguaje literario. Lenguaje literario. Mira que es importante esto porque es lo literario. Entonces, yo puedo decir lo literario refiriéndose a palabras, al lenguaje, o a la literatura, o a la creación literaria. Bueno, para ustedes, cuando un texto es literario. También puede ser. Entonces, me siento literario es demasiado general. Para ustedes que sería literario, no, porque voy a empezar, por lo menos para mí lo que no es literario, pues, para mí es de ignorancia, serían artículos científicos, porque es algo más informativo, no es literario. Para mí, por eso, para ustedes, ¿qué sería? Pues yo creo que todo aquello que expresa de manera verbal es la literatura. No literario. No literatura. No literario. De alguna manera todo lo que es numérico. No literatura. Todo lo que es numérico. No literatura. O sea, que está escrito pero es numérico, pero no es literatura. Bueno, yo opino que antes de entrar, digamos, como el tema de lo literario, empezar mejor por la parte del lenguaje, entendemos nosotros por lenguaje, ¿sí? Entonces, pues para que participemos para cada uno del lenguaje, ¿sí? Así rápidamente, una definición cortita. Lo que expresa. Una forma de comunicación, ¿sí? O Lenguaje. Sí, expresión, una forma de expresión, sí, comunicación, creo que Comunicación. estoy de acuerdo con algo diferente. El lenguaje es el medio de comunicación. Por el cual comunicamos, por el cual expresamos, ¿verdad? Digamos que para definirlo más puntualmente, decimos que el lenguaje es una facultad que tenemos los seres humanos precisamente para comunicarnos, y eso lo hacemos a través, digamos, de diferentes sonidos, o también puede ser, digamos, a través de signos, de señales, ¿sí? Con base en eso es que podemos partir con lo que para los demás puede llegar a ser también literario, ¿sí? Tenemos que el lenguaje es una forma de comunicar, hay varias formas de hacerlo, a través de lo literario y que podemos entender por eso que es literario. Sí. Son tres teorías sobre lo literario. La teoría del lenguaje ornamental. Esta teoría sostiene que lo literario se caracteriza por el uso del lenguaje ornamental, o sea, se incorpora la forma estética, más que por la comunicativa. También, digamos, es también como también se encarga como de manipular las palabras para adornar el texto, ya sea una exageración o una metáfora. Entonces, digamos, hay un ejemplo acá. La luna, una diosa de plata, se elevaba en el cielo como una obra de arte celestial, iluminando con su suave luz el jardín del sueño que se extendía a mis pies. Las flores como damas de la corte se inclinaban ante su majestad, mientras que los árboles como centinelas silenciosos vigilaban el sueño y la noche.
el aire, lleno de la esencia de las flores, era un canto de sirenas que me llamaba a sumergirme en el mar de la fantasía. Entonces, pues en este texto se resalta mucho lo que es pues, la metáfora con respecto a la luna, una diosa de plata, el simbolismo, y pues yo en lo personal no tengo mucho para expresar eso, pero pues es buena musicalidad. Otra de estas es pues, la ficción, que pues esta sostiene lo literario que se caracteriza por la creación de mundos ficticios, por lo menos lo que es El Señor de los Anillos, Harry Potter, cuentos de hadas como de La Bella y la Bestia. El siguiente es el de la intencionalidad. Esa teoría sostiene que lo literario se caracteriza por la intención del autor de crear una obra de arte que invite a la reflexión. Entonces, vamos a ver la soledad es un peso que nos oprime, un vacío que nos rodea y nos ahoga. Es el eco de nuestros pasos en un desierto sin fin, el susurro de una voz que nos llama desde la oscuridad. Y sin embargo, es en la soledad donde encontramos la verdadera libertad. La libertad de ser nosotros mismos sin la máscara de la sociedad, sin el peso de las expectativas ajenas. Entonces, pues, con base en la última teoría que mencioné, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, yo voy a implementar unas palabras y ustedes con eso van a escribir un texto con una intencionalidad. Puede ser un párrafo de 4 líneas. O sea, escribo un párrafo con esas palabras que estás escribiendo, ¿sí? Con base en la explicación de lo que dice de la teoría de la intencionalidad. Con esas palabras. Con esas palabras, ¿sí? ¿Pero todo? Con las 5 palabras. Realizar un párrafo de 4 líneas sobre la teoría de la intencionalidad de lo que se está citando. Que es más como sobre la reflexión. Como la intención de crear como al lector una reflexión o una interpretación. Puede ser una oración. Donde incluya todo. ¿Ya? ¿Está bien?
No, es una. No pude ponerlo. Sí, no. El hambre es la esencia mágica de la charla musical. ¿La charla, hombre? También dijimos los nombres. Yo también de comentarios, exacto. La esencia de la magia es el hambre que me carcome el alma, el pensamiento ausente visitado por el mundo que emana del charro respirar que queda de mí. Andrea, Debemos mirar la esencia de cada ser, pues tiene magia, aunque sea charro que tenga mugre y un poco de hambre en ocasiones. La esencia del hombre consiste en descubrir que, a pesar de todo lo charro, existe la magia y no todo es mugre que nos contamina y nos destruye. En su esencia era pura magia, envuelto en mugre, inmundo, viajando a la deriva con hambre y sed, sin destino y mucho menos un final. Esto podría resultar charro para algunos, pero a él le resultaba precioso. Yo creo que continuar. Dice, el charro siempre tenía hambre, con nada se llenaba, hasta con el que acababa. Su magia perdió desde aquel día, donde dejó que la plata le quitara su esencia creativa. Muy bien, ¿por qué vas a más? Porque, o sea, sí se podía, porque como todos están así, todos filosóficos. No, los Todos existenciales. interesante. La esencia del charro consiste en su magia. El hambre y mugre siempre lo sabe. Oiga, también chévere, sí, interesante. ¿Cómo la No le digo. ¿Qué así? ¿Sale más? ¿Sale más? Bueno, entonces, vamos a ver qué criterios son necesarios para determinar si algo es literario o no. La primera es la estilización. ¿Para ustedes qué es estilización? Tener un estilo que tenga una corriente y no cuente. Que tenga un estilo, ¿qué tenga qué? ¿Ah? Organizar algo muy Tener como una manera de cómo hacerlo. También Entonces, es una cuestión de estética, claro, esa es la palabra. Porque entonces, digamos, dentro de la estilización también encontramos las figuras retóricas. Vamos a hablar de unas poquitas. La metáfora, que era lo que hablaba ahorita Juli, ¿cierto? Entonces, de figuras literales, sí, perdón. Entonces, las metáforas que son comparaciones que no son literales entre dos cosas diferentes. Como el ejemplo que ahorita Juli nos daba, tu mirada brilla como el sol, o te quiero como se quiere al aire, ¿cierto? Símil, para ustedes, ¿qué es símil? Símil, Y eso es una comparación. y son comparaciones, entonces siempre debe llevar, bueno, por lo general debe llevar un como o un cual. Tus ojos brillan como estrellas a medianoche, o se fueron rápido como un rayo, o son como dos gotas de agua. Esta palabra ya la hemos visto, es de mis favoritas. Sinestesia, ¿qué entienden por sinestesia? la capacidad de mezclar una fuerza. Sí, pero. Pues, o sea, yo dije la definición literal. Bueno, sinestesia sí, o sea, son sensaciones que usted puede percibir con varios sentidos, como cuando el primer semestre vimos a Kandinsky, que él tenía sinestesia, porque podía ver los sonidos, o sea, los veía literalmente. Veía colores, en las trompetas veía colores amarillos, en los tambores veía colores azules, así. Entonces, en la literatura sinestesia pasa lo mismo. Es como un ejemplo, tu mirada es muy dulce. Estamos viendo, o sea, mirada y dulce de sabor, ¿cierto? Y para terminar este pedacito de la estilización, vamos a hablar de hipérbole.
¿Qué es hipérbole? Exageración. Quería preguntar, estilo y estilización, ¿no es lo mismo? ¿Y por qué estilización no existe? Porque así nos encontramos en ustedes. No, pero estilización habla más, es como cuando de uno habla de esas figuras estilizadas que son muy acomodadas, muy estéticas, muy Adornar. adornadas. Pulir es una vaina espectacular. Bueno, entonces, ¿qué es hipérbole? La exageración. Exageración de las palabras, ¿cierto? Entonces, digamos, está cayendo un diluvio universal, o sea, eso es exagerado porque no está pasando 40 días y 40 noches lloviendo. O hay una canción de Kraken que se llama Lenguaje de Infiel, dice ausencia que me duele soportar. Porque pues, o sea, sí duele una ausencia, pero que me duele a tal punto es una hipérbole, ¿cierto? Entonces, encontramos otra línea que es la imaginación dentro de los criterios, ¿cierto? Entonces, pues básicamente la imaginación es pues ya, yo tenía algo bonito. Es la capacidad de generar ideas y posibilidades nuevas a través de un conocimiento previo. Siempre vean un conocimiento previo para hacer imaginación. Y, o sea, eso es un proceso creativo, ¿no? La creación y posterior imaginación. Dentro de los criterios para determinar lo literario también encontramos simbolismos. Pues de pronto se acuerdan de algún simbolismo de algún libro que nos puedan contar. De pronto vi un simbolismo. ¿Cómo hizo Solo van a trabajar. No, un simbolismo podría ser, digamos, el ejemplo de la rosa del Principito. O sea que. No, ¿sabes qué? El cordero, el principio. O el cordero, pero ese no puede Entonces, la rosa porque representa el amor y la fragilidad, ¿cierto? O sea, no es solamente una rosa, sino nos está el libro y actuando está diciéndonos que con la rosa pues tiene que haber un simbolismo, ¿cierto? También, la ambigüedad, ¿cierto? Ambigüedad son palabras, frases y oraciones que pueden tener varias interpretaciones. Por lo menos, ahí es el tema del cordero. El cordero realmente en la caja está vivo, está muerto, o existe. No me gusta el cordero, pues estaba entre el cordero, pues que ahora Sí, pero digamos, hay varias interpretaciones. O sea, sí, el cordero porque no les gustaba ningún cordero y al final les gustó el cordero que estaba pues, en su cajita guardado, ¿cierto? También, hablando del tema de Don Quijote y ambigüedad, ¿para ustedes Don Quijote era un visionario de su época? ¿O estaba loco? Entonces hay que tener ambigüedad porque hay diferentes puntos de vista, ¿cierto? También para que haya un criterio, tiene que haber una reflexión y crítica, ¿cierto? Entonces, el Quijote nos lleva a reflexionar si es mejor vivir en una dura realidad o en una maravillosa fantasía, ¿cierto? Eso puede ser una buena reflexión. Para montar necesitaba ¿Valentía? sí, ¿Por qué no? Sí, es que digamos que lo bacano, digamos, de este apartado literario en el lenguaje como tal es que permite al lector, incluso al escritor, jugar con las palabras, permite como imaginarlas, ¿sí? Permite como un juego con todas estas características que Jonathan está mencionando, le da al lector una idea que puede, o sea, le da una manera expresa o de interpretar a grandes rasgos, ¿sí? Más imaginativo. Bueno, gracias. También para dentro de los criterios, la originalidad es súper importante, porque es chévere o qué interesante escribir cosas diferentes, ¿cierto? Por lo menos lo que encontré que no he leído y quiero leerlo es el libro de Rayuela de Cortázar, que el hombre hizo el libro de una manera que no hay que leerlo, digamos, desde la página 1 hasta la página
al final. Si no, usted puede leer el último capítulo, también el primero, el sexto, el cuarto, el tercero. Entonces, digamos, es una manera muy original, ¿cierto? Y, sí, claro. Y en su momento, el Quijote también, digamos, fue muy original porque rompió el esquema de los caballeros tradicionales que eran los héroes de los reyes que llegaban y no sé qué. Entonces, digamos, rompió como todos esos esquemas que ya habían tradicionales. Y ya para terminar este tema de los criterios, la unidad y coherencia lógica, por lo menos, vuelvo al tema de la galluela, que pues todo tiene una unidad, una coherencia, aunque puedan ser historias separadas, llevan un orden lógico, así como cada mundo en ese principio, ¿cierto? Bueno, los problemas y los debates. En cuanto a la subjetividad, pues ya sabemos que todos pensamos diferente, todos acabamos, o sea, concebimos las ideas de manera diferente. Y yo les quería hacer una pregunta para ustedes, bueno, tal vez para todos nosotros sea unánime, pero un graffiti o sea, un mensaje un graffiti que haya un mensaje, ¿eso puede ser considerado como literatura? ¿Un graffiti que tenga un mensaje puede ser considerado literatura? Yo creo que depende del contenido del mensaje. Porque si lo que está escrito en el mural a mí me permite de pronto imaginarme, me permite de pronto plantearme una pregunta, creo que lo hace literario. Además, digamos, si está utilizando las palabras adecuadas, porque lo literario también abarca que lo que se está escrito tiene que ser la métrica como más rica, como más elegante, ¿sí? Si utiliza las palabras adecuadas, pues debe ser literario. Pero si usted le pregunta a una persona de 75 años, posiblemente le va a decir que no es literario, sino que es guardarín, ¿cierto? Porque es que es la subjetividad, porque yo le pregunto a mi mamá yo le pregunto. Digamos, lo decía en el sentido que es muy diferente que tú a mí me preguntes si eso tiene algún mensaje literario, sabiendo que es una persona que nunca ha empezado una escuela vigente, o que le pregunte a un catedrático, que le pregunte a un estudiante. Creo que todos van a tener. Sí, exactamente, porque estamos hablando de la subjetividad. O sea, son los puntos de vista diferentes de cada persona, o sea, mejor. Mentira, no. También, digamos, tenemos que tener en cuenta que pues, digamos, también hay diversidad, ¿no? Porque no solo la literatura son novelas o poesías o ensayos o dramaturgia, ¿cierto? También, digamos, hay música, hay mitos, canciones, escritos normales. Y finalmente, pues ya la evolución de la literatura, porque lo que ahora puede ser mal visto, en unos años va a ser algo que ya sea literario, por lo menos los cómics antes eran simplemente dibujos con un mensaje, pero ahora ya se consideran parte de la literatura. O como el Quijote de la Mancha en su momento, que tampoco era considerado como lo que es ahora, ¿no? Como algo de carácter literario. Pero va a complicar, tiene que pasar cierto tiempo y Pero que está escrito, como cuando dicen que está rebasado para poder ser considerado Cuando nosotros hablamos del cómic y de la novela, todo eso pertenece a la literatura mexicana. A la literatura mexicana, porque es algo que se sale de los parámetros, pero de literatura. Pues porque todo va evolucionando. Digamos, en esa época hablamos de las narrativas digitales. Si han escuchado, ¿cierto? Las narrativas digitales es literatura. Lo que pasa es que es un estilo de literatura diferente. Se sale de lo clásico, se sale del parámetro, los lenguajes son diferentes porque todos vamos evolucionando de esas maneras. El lenguaje también evoluciona. Pero digamos que el ejemplo que yo no ponía el gráfico. O sea, ese sería el grafiti, medio de comunicación. Entonces, sí, sería el lenguaje.
Allá iba porque yo no tengo 75 años y hay unos que por más que les cueste, aparte de la memoria, no los entienden. No me comunica a mí, la persona que lo hizo, se expresó bien. No hay que Exacto. Es Es que todo depende. es algo que quiero señalar la importancia, digamos, del lenguaje. Por eso yo insisto, digamos, con el tema de tiene que, para considerarse un lenguaje, ¿sí? Porque decimos que el graffiti que está en debate puede ser una obra o no, depende de quién lo ve, pero el lenguaje que lo abarca, digamos, la manera que está escrita de la manera, digamos, con palabras elegantes, no sé, una idea general puede ser como en un lenguaje común, un grafiti en la pared sería como abajo el Estado es una mierda, ¿sí? ¿Cómo lo abarcaría de manera literal? Si fuera ese mismo grafiti en ese mundo y tuviera las palabras adecuadas, el Estado nos empobrece porque nos obliga a trabajar como correos, es como la organización de las palabras. ¿Cómo le da esa estilización y cómo permite al lector generar una idea? ¿Sí? Hablando de lenguajes, no que pertenezcan al lenguaje. O sea, el graffiti maneja diferentes estilos de lenguaje, pero no por eso quiere decir que pertenezcan al lenguaje. Sí, no, claro, es más como... No, por eso la pregunta que se hace. El graffiti hace parte de una manera de comunicar, ¿sí? Yo comunico una idea y lo puedo hacer teniendo en cuenta un lenguaje más estilizado de lo que tú dices, o que también se llama un lenguaje literario. Porque la literatura utiliza todas esas figuras, pero no quiere decir que el graffiti pertenezca a la literatura. Exacto. En cambio el cómic sí, ¿por qué? Porque es que a través del cómic y la historia que se va contando, porque hay una le permite, sí, porque hay una que historia. permite de pronto que uno como lector se siente identificado, genera cierto tipo de emoción. Igual el graffiti también dependiendo de lo que quería, lo que se comunica, pero no es una historia. Detrás de ese graffiti hay una historia, obviamente. Pero el mensaje no es un mensaje, es un mensaje, quiero llegar al público y quiero compartir. Sí, esa es como la esencia del graffiti. Por ejemplo, en un cómic, yo ya quiero decir algo más, hay una historia más elaborada. ¿Estoy contando algo? ¿Sí? Lo de la historieta. Claro, porque entonces digo, cuando yo leo a un artista como Mario Mendoza, que hay personas que le dicen no, él utiliza un lenguaje fuerte, rudo. Entonces, yo diría, no es literatura, lo que es literatura es urbana. Su estilo, porque es lo que el pueblo, lo que la gente. Entonces, por eso es que hay gente que le gusta y gente que no le gusta. Por el estilo del lenguaje que utilizan. Sí, cortamos de ella, no me entiendes. No, pero está bien porque estamos complementando esa idea. Y también tengamos esa apariencia, sobre todo la necesidad en centro de es una poesía, ¿sí? La música, porque la manera que nosotros literario, y digamos con el ejercicio que hizo Julio, yo me di cuenta que, o sea, varios fueron las mismas palabras, pero le dieron una organización diferente. Resalto de pronto el de Paola, porque lo hizo con un ritmo. ¿Sí? El que tú hiciste tenía como un ritmo y es muy importante, digamos, en la parte de lo literario, ¿sí? Por eso digamos que en la música es como tan importante que la parte literaria. Vamos a hablar del lenguaje común y damos una de sus principales características. Pues entendemos que el lenguaje común pues, es un medio de comunicación pues que se lleva a cabo en diferentes situaciones cotidianas y digamos que aquí se utiliza ya de manera verbal o escrita y bueno pues sin darnos cuenta recurrimos a él para transmitir, expresar o transmitir ideas, información y entender a los demás. Entonces pues para ello pues vamos a hablar de 7 características.
Pues tenemos la practicidad. En lenguaje, pues, en esta característica pues, nos permite llevar a cabo tareas como saludar, para pedir indicaciones, hacer compras o expresar emociones. La claridad, pues, aquí no buscamos enredar con los tecnicismos o estructuras complicadas, sino transmitir un mensaje de forma sencilla y clara. La sencillez, digamos que aquí no nos vamos a enredar como digamos suele pasar cuando se comunica un científico o algún político, no sé, un abogado. Sí, digamos que aquí lo que buscamos mucho es como de buscar un vocabulario más, un vocabulario más claro, más sencillo para todos y con una estructura gramatical sencilla. Bueno, la flexibilidad. Aquí se adapta pues, según a la situación y el contexto, ¿no? Aquí podemos, digamos, como modificar el tono y las palabras, dependiendo si hablamos con un amigo, con un profesor o un desconocido. Se está hablando con mi esposa de esto, digamos, bueno, como en cuanto a la flexibilidad, digamos que no es lo mismo, digamos, que yo digamos, aquí con ustedes, o que me voy hacia la costa, ¿no? Me ponía el ejemplo como pues, mi suegra es de Valladolid, pero muchas veces yo la escuché decir, ¿no? Que pasen una chuspa. Sí, entonces, después me decía, una bolsa. Entonces, sí es como entender esa flexibilidad en el lenguaje. La contextualidad. Pues digamos que aquí hablamos del contexto, no lo mismo que como yo me expreso aquí o como me expreso en mi casa, con mis amigos, y dependemos del contexto en el que nos encontremos y pues digamos que aquí tenemos que ajustar el lenguaje pues, según con las personas que estemos. Bueno, la interacción. Aquí no hablamos solo de escribir, sino de también escuchar, de interpretar gestos y reaccionamos a las respuestas de los demás. La normatividad. El lenguaje que es flexible, pues digamos que hay que seguir unas reglas gramaticales para entenderlo. Pues digamos que, ya digamos para terminar, digamos que el lenguaje común sí nos sirve para hacer un poco más sencilla la vida, ¿sí? Y tenemos que reflexionar de cómo vamos a usar el lenguaje en nuestra vida cotidiana. Listo. Bueno, de acuerdo a lo que dice Carlos, ya referíamos a que se puede hacer de una manera más flexible. Lo vemos de pronto, yo lo veo, usted lo menciona, la flexibilidad nos permite, digamos, hablar como se nos facilita, ¿sí? Muchas veces lo que pasa es que nos enredamos con los términos, ¿sí? Depende también, digamos, del contexto en donde debemos estar, donde tenemos una exposición o algo que requiera comunicarnos directamente con las personas. De pronto nos exige tener como cierto conocimiento en algunas palabras técnicas, ¿sí? La verdad es que suele pasar que uno se enrede, se trabe, lo que sea. Entonces, el lenguaje común nos permite a nosotros ser flexibles, expresarnos de acuerdo, expresarnos para hacernos entender de alguna u otra manera, ¿sí? Entonces, lo utilizamos para comunicar nuestras propias ideas, pero de una manera más directa, que a diferencia, digamos, de lo literario, sí tiene como una imagen más amplia de interpretación. Sí, puede ser un poco más vago al momento de significar el lenguaje. En cambio, con lo común nosotros vamos al punto directamente, sí, porque ya no es tan redundante, digamos, sino que nos ayuda para comunicar más eficazmente. Básicamente es un intercambio de pensamientos generales. Entonces, digamos que utilizamos en la cotidianidad y va desde el saludo de buenos días a de pronto si quienes trabajamos en alguna empresa o algo, nos vemos con las mismas personas todos los días y todos los días nos preguntamos, nos damos el saludo y qué más, cómo estás, no sé qué.
pensando o esperando que en las escasas horitas que llegamos a la casa pasara algo extraordinario, o mejor dicho, llegáramos a comunicar todo eso como si hubiera pasado la gran cosa, cuando seguramente lo que nosotros hacemos es como enrutinarnos un poco en esas conversaciones, ¿sí? Pero que sí nos permite de pronto de alguna manera u otra que sea un poquito más clara la idea de lo que queremos hacer. ¿Cómo está? Bien, listo, ahí para contar, ¿sí? Pues en cuanto a lo del desarrollo personal, nos permite obviamente la interacción social, es fundamental, y así como lo estamos haciendo acá, que de pronto muchos opinamos de acuerdo a lo que entendemos, se hace de una manera espontánea, ¿sí? Es algo que va surgiendo durante la marcha. Bueno, básicamente eso serían como las diferencias del lenguaje, del literario común, y bueno, que colocar también un ejemplo de pronto para cerrar. Esa tablita estaba en la impresión que yo le metí. ¿Listo? Yo tengo un texto que se hace de una manera de lenguaje literario, ¿sí? Y quiero que entre todos podamos transcribirlo a un lenguaje común. ¿Listo? Entonces, vamos a tratar de encontrar las palabras más macheteadas, ¿sí? Para reducir la idea del texto a unas poquitas palabras. ¿Listo? Entonces, el ejemplo es literario, ¿sí? Dice: tenía que ocurrir un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente, ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Ya, no, sí, ahí está. Lo repito para que. Dice: tenía que ocurrir un milagro para que la cabeza no resultase herida. Y precisamente, ahora no podía de ningún modo perder la cabeza. Pensemos un momentito porque digamos el texto permite, digamos, expandir de pronto nuestra imaginación. Entonces lo ubicamos en diferentes ambientes, cada uno. ¿Sí? Entonces vamos a tratar como las palabras un poquito más correctas para hacerlo más cómodo. ¿Sí? ¿Quién da una idea? Tenía que ocurrir un milagro para que la cabeza no resultase herida. Tenía que ocurrir un milagro para que la cocorota no se le abriera. La cocorota le llena la cabeza pero la idea es como reducir cantidad de palabras. O sea, yo tengo un ejemplo. Porque no, es importante que de pronto no busquemos reemplazar la palabra, sino simplificar la idea. O sea, es como yo decirte, digamos, en el lenguaje común, yo te digo tienes ojos bonitos. Y en el lenguaje literal, entonces sería tus ojos son cada vez que te hablan, tus ojos se iluminan al cielo, y los mares y las palomas cantan. ¿Cómo tenía claro para que le volara? No, porque tiene que ser más corto. No, pues para lo que hablaron. Entonces, nadie es carpeta de cabeza fija. Yo escribí: el milagro de la calma permitió que no perdiera la cabeza. Por ejemplo, eso es muy bien. Por eso es muy Sí, porque de palabras. lo sigues adornando. Es que el lenguaje común es como muy directo y muy sin adornos. Eso, sí, ¿Cómo diría eso? De una manera más. de una manera. Tiene un ejemplo excelente. Hasta que le dieron en la mula. No, o debo tener cuidado para no tener una así, o para no romper la cabeza, o para no. Es que yo quisiera verla escrita para poder, porque no tengo clara toda la frase completa. Eres muy listo. Sí, Es muy listo. Y a veces, sí, que más Yo no estaba en la política, ¿cómo lo dirías de una manera? sí, pero lo que hay que hacer es suprimir las palabras. de una manera más sencilla y más corta. Por el chillido. Tiene que ocurrir algo para. Tenía que pasar para que se diera cuenta. Esa fue la que tenía
Sí, pero entonces siento que sigue siendo muy amplio porque deja una idea en el aire. Sí, tiene que ser algo más preciso. Pienso yo pensaría de pronto darle una interpretación corta diciendo que las cosas pasan por ahí. ¿Sí? Hay que pasar por el dolor para aprender. Por eso nadie está perfecta. Pero se Nadie- cambiaría totalmente. Pero ahí le está dando una interpretación. Sí, se cambiaría Yo totalmente. estoy cambiando el lenguaje. Texto. Entonces le estoy dando una interpretación y eso que dices, todo ocurre por ahí. También es una. Sí, pero digamos que es una idea un poco más directa. Pero no lo relacionaría yo con lo que tú me estás diciendo. Porque mira lo que dice, tendría que ocurrir un milagro para que la cabeza no resulte herida y por esta razón Precisamente no podría Bueno, también le puedo decir, yo también le puedo explicar como tenga cuidado porque no sé, también podría decir, usa el casco O y no te quieres matar. solo un milagro me ayuda a evitar una herida en la cabeza para no perder. Sí, esa también, yo también podría relacionarlo con eso. Sí, en caso bueno, eso es como un ejemplo de cómo, porque mira podemos que- expandir un texto, una idea, como la podemos de pronto compactar en un lenguaje común, que sea algo rápido, ¿sí? Entonces, para finalizar, también traíamos como un texto que se lee muy rápido, son fragmentos de distintos libros, distintos capítulos de varios autores. ¿Para ustedes tres? Y entonces, la idea es que de pronto con un resaltador ustedes puedan señalar las frases que consideren literales o no, ¿sí? Que lo puedan señalar en el texto. ¿Sí? Listo, gracias. Entonces, muchas gracias. No, pero nos falta la Sí, y esperamos, no, y esperamos. falta la conclusión. Sí, la idea es que digamos, la señalemos, la identifiquemos y incluso cada uno diga qué frase o qué palabra le gustó más y por qué. ¿Qué es lo que toca hacer con este escrito? No, identificar de pronto qué partes consideran literarios y lenguaje literario y qué partes consideran lenguaje común. Es que ya no sé Pero es que el milagro
Pero es que no o sería bueno que la igualdad sería bueno o es bueno. Listo, chicos, entonces para finalizar ya, entonces, quien quiere de pronto que ese texto, decimos alguna frase literal o con el lenguaje común. No todas al 100%. No todas al 100%. En este texto podemos decir, algo como, si quieres estudiar, estudiar no preguntar. Y la tercera, si quieres estudiar, estudia sobre la comida y cómo conseguir. Este horario es muy bonito, pero no precisamente un plan de casa. No olvides la relación de horarios. Es como literal. Claro, que permite, digamos, esa idea abierta de interpretación. Aquí hay una que dice, la frase dice, sentí una erección plena y completa. El otro dice, me condujo muy lentamente al éxtasis total. La otra dice, despacio, mi amor, despacio, mételo suavemente, no te vayas a venir. Esos son lenguajes comunes o literales. Ese es un lenguaje común bastante explícito. ¿Sí? Entonces, puede que ese texto en particular es bien cómodo, pero como tal la historia, el libro de Apocalipsis es como, digamos, que este libro precisamente es de Mario Mendoza. Tiene un lenguaje que es muy explícito. ¿Pero por qué incómodo? ¿Por qué es incómodo? De pronto por el choque que se genera con la moralidad, está leyendo un libro que tiene como partes eróticas, ¿sí? Porque se apunta a la posibilidad para algunas personas. Porque todavía tenemos el
ese tabú que cuando tú hablas de sexo, cuando hablas de cosas, todavía la gente choca, ¿no? Y sobre todo cuando estás con adolescentes, ahí les produce risa, ¿no? ¿Qué está leyendo? Porque todavía tenemos ese tabú. Imagínate en el siglo XXI y todavía hablar de sexo, o hablar de cosas normales del cuerpo, a la gente le da como que lo que tú dices, quiere hacerle como deben ser las personas. El moralismo. Pero eso es importante también, digamos, que genere esta repulsión en las personas, porque está generando precisamente una reacción. Una reacción no se puede esperar que sea siempre Positiva. Positiva, claro. ¿Cómo manejar este tipo de actividades con los estudiantes? Listo, Depende de chicos. la- Muchas gracias. Profe, pero va a ser. Profe, pero tengo una pregunta. Claro. Súper, por lo menos manejaría un texto o una novela, un cuento erótico en la institución, en un En colegio. el colegio no. ¿Por qué no? Porque trabajamos con niñas